Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este podcast que tenemos mi compañero Cristian y yo, que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial, ¿no? Un tema que tal vez a los pasos de los años se ha ido haciendo un poco más fuerte, y hay dos bandos, ¿no? Y como pueden ver acá en la imagen, en el fondo, es el creacionismo versus el evolucionismo, ¿no? El día de hoy vamos a responder algunas preguntas que tal vez muchos de ustedes o muchas de las personas se pueden preguntar, ¿no? Y por eso los invito a que puedan quedarse en este video. Va a ser un video muy interesante. Muy bien, comencemos prácticamente con la pregunta del podcast de esta mañana, que es, antes de debatir si bien cuál es la teoría en la que nos deberíamos basar, primero hay que saber los conocimientos previos de qué es el creacionismo y qué es el evolucionismo. Pero antes de tocar estos temas, es interesante que el tema de la evolución, la creación en el Perú, es un tema muy, por así decirlo, si no usar la palabra divertido, pero es muy... bueno, sí, usemos la palabra divertido. ¿Por qué? Porque en las primarias, en secundarias particularmente, hay dos cursos que te enseñan simultáneamente a esa edad, ¿verdad? En un lado tienes el curso de religión y en el otro lado tienes el curso de ciencia, ¿verdad? Mientras al niño se le enseña por un lado que el hombre, la teoría de que el hombre proviene de una especie de mono y que después de miles de años el mono llega a evolucionar al hombre. En la misma etapa de la niñez, al niño también se le enseña que si por otro lado existe un Dios que lo creó. Y ese es el debate en el que nos vamos a concentrar necesariamente el día de hoy, que es qué es en lo que deberíamos, qué es lo verdadero, la evolución, el evolucionismo, el creacionismo. Pero antes de tocar estos temas, como mencioné al inicio, debemos saber qué es creacionismo antes de abarcar este tema. Yo tengo acá un pequeño concepto, Mateo, déjame leerlo. Dice que el creacionismo es la creencia de que el universo y la vida fueron creados por un ser divino, en este caso Dios, según los relatos religiosos, como lo es la Biblia. Es decir, el creacionismo te dice que la creación del universo y del ser humano, a partir de ello, viene de Dios, ¿no? Y nosotros, los lectores de la Biblia, creemos que este hecho fue a través de la creación relatada en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces el creacionismo abarca eso, de que el ser humano fue creado a través de un ser divino, es decir, Dios, a través de los 7 días de la creación, ¿verdad, Mateo? Claro, ¿no? Y como mencionó, en lo que nos basamos las personas que creemos en lo que es el creacionismo, la creación, es en la Biblia. Como mencionó en los relatos de Génesis 1 y Génesis capítulo 2, nos menciona cómo Jesús en 7 días literales, Él creó tanto cielo, tierra, no tanto las personas como hoy conocemos, los animales. Él fue creado simplemente con decir hágase tal cosa, ¿no? Como hace la luz y se creó. Claro, y lo que la gente se pregunta más que todo, Cristian, o mejor dicho, a las personas que sostienen el término de creacionismo es ¿en qué se basa el creacionismo? ¿Qué sustento tiene para la creación? Sin embargo, sí existen sustentos de la creación, y no solo de la creación, sino del relato bíblico en general presentado en la Biblia. Prácticamente para un cristiano, para un creyente en el creacionismo, el verdadero sustento es, la fe. Tener fe de que existe Dios y que Dios creó el universo en esos 7 días. Como les comento, sí hay evidencia científica, lo mencionaba anteriormente, pero esto vamos a tocarlo más adelante. Ahora vamos por el otro bando, que es el evolucionismo. No solo hay que hablar sobre el creacionismo, que es, por así decirlo, nuestro fuerte, sino también la evolución. ¿Qué es lo que se dice en la evolución? La evolución es el proceso mediante el cual las especies cambian con el tiempo a través de mecanismos como la selección natural. La evolución dice que las especies no surgen y allí se quedan, sino que surgieron en un determinado momento y que a través del pasar de los miles y millones de años comenzaron a evolucionar, comenzaron a cambiar forma adecuándose al ambiente en el que estaban. ¿Tienes algún concepto más, Mateo, sobre la evolución? Claro, no, esto como mencionó es tal vez definiciones que vamos a encontrar en internet, en Google, en algunas inteligencias, pero vamos a ver qué nos dice la RAE, ¿no? Que es la Real Academia Española. El evolucionismo lo define como la teoría que defiende la idea de la evolución de las especies. Como mencionó, que por miles y millones de años las generaciones de especies, tanto de animales como de personas, fue evolucionando. Esta teoría argumenta que
a lo largo del tiempo las especies cambian y se desarrollan y que la genética ha confirmado estos postulados. Es decir, que sus genes han ido alterándose. ¿Para qué? Para tener un ser vivo más, ¿cómo podría decirlo? Un ser vivo mejor, ¿no? Desarrollado. Un ser más desarrollado. Por ejemplo, se tiene la idea en el evolucionismo que las personas salimos del mono, ¿no? Que el mono empezó caminando en dos patas, después se ve poniendo la columna un poco más recta y terminamos como estamos al día de hoy, ¿no? Es conocido, creo que por todos nosotros, lo que se nos enseña en el nivel escolar, la evolución del hombre, ¿no? Desde el momento en el que llega el Homo erectus y va evolucionando, el Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, nos muestra una línea temporal en el que la primera especie del hombre comenzó a evolucionar, y como evidencia estos son restos fósiles, ¿no? Que dicen que se encontraron, que bueno, no dicen sino se encontraron restos fósiles óseos de estas supuestas partes de la evolución del hombre. Sin embargo, ese es el tema de los sustentos de la evolución, vamos a tocarlo más adelante, pero algo interesante de la evolución es que cómo surge esa idea, desde en qué momento surge la idea de la evolución. Si bien como todos nosotros es conocido, al hablar de evolución tenemos que hablar de Charles Darwin, que uno de sus libros fue el que más comentó respecto a la evolución. La evolución no surge desde acá, sino años anteriores, miles de años anteriores, ya habían relatos históricos de personas, de sabios que pensaban que nosotros, que nuestra creación venía de un proceso de evolución, ¿no? Personas que necesariamente querían estar en contra de lo conocido en ese momento, que era el creacionismo, querían darle la contra y ya daban por hecho teorías, ya daban por hecho pensamientos de que el ser humano provenía de una evolución. Y bueno, más adelante el libro ya más conocido de la evolución de Charles Darwin es que menciona el origen del ser humano, ¿no? La procedencia de la evolución, pero lo interesante de acá es que Charles Darwin venía de una familia cristiana, una familia creyente en Dios. Charles Darwin, su papá era pastor de una religión. Y Charles Darwin estudió en una universidad cristiana, una universidad donde religiosa, ¿no? Conocía. Y bueno, eso es lo gracioso que podemos sacar del tema de Darwin, ¿verdad? Que sus bases seguramente de niño habrían sido el cristianismo. Sin embargo, por distintos temas se alejó y comenzó a escribir ese relato de la evolución. Y Charles Darwin saca este concepto de la evolución en el momento en el que viaja a Galápagos, acá a las Islas Galápagos, acá en Sudamérica, y encuentra al llegar a las Islas Galápagos, ¿qué especie? Unas tortugas, ¿no? Unas tortugas gigantes. No eran unas tortugas normales que podemos encontrar quizás en los zoológicos, quizás en parques donde exhiban estos animales. No eran tortugas gigantes. Y quizás acá a mi costado vas a ver una imagen de comparación entre una tortuga normal y las tortugas Galápagos. Las tortugas Galápagos eran tortugas enormes, con caparazones enormes. Y la cuestión que se hace Darwin es, esto de acá no hay en Europa. ¿Por qué en Europa las tortugas son más pequeñas y aquí en Galápagos son enormes? ¿Qué es lo que pasó para que pase esto? Y Darwin es lo que sustenta es que, bueno, en su momento la especie de las tortugas viajaron a Galápagos y tuvieron que adaptarse ahí, pero no solo encuentra esta especie, sino el relato de Darwin comenta de que hubieron otras especies, por ejemplo de las aves que cambiaban el color de su plumaje, de su pico, era distinto. Y en conclusión a todos estos hechos que pasaron fue de que Darwin saca la conclusión de que, bueno, el origen de la vida es a través de la evolución. Muy bien, ¿no? Ya para ir creo que concluyendo, ya hemos visto los dos aspectos, tanto el creacionismo, que se basa en principalmente que es la fe en un ser creador, un ser que tal vez nosotros no podemos ver, pero que confiamos y tenemos la certeza que él está ahí agarrando las manos, ¿no? Los rieles de este planeta. Y el otro que es el evolucionismo, que mediante el estudio tal vez de muchos científicos ha ido creando una creencia de que las especies han ido evolucionando, ¿no? Ya para concluir, creo que vamos a decir la opinión que cada uno de los dos tiene, ¿no? De qué banda está, y como lo mencionamos, estamos a favor del creacionismo, ¿no? Personalmente creo en lo que dice la Biblia, ¿no? En lo que dice la palabra de Dios, que es que Dios creó los cielos y la tierra, creó las especies, creó los animales, ¿no? Creo en el creacionismo y es creo que una decisión de fe, ¿no? Porque es difícil tal vez el creer en algo que tú no ves, ¿no? Porque es tal vez la incredulidad de un ser humano, de una persona
el creer en algo que no ve es difícil, ¿no? Pero los que creen, los cristianos, los adventistas en este caso, tenemos la certeza de que hay alguien y hubo alguien antes que creó y creó toda la perfección. Exacto, si bien el ser humano es una especie que le gusta hablar y como se dice la frase, no ver para creer. Le gustaría al ser humano ver a Dios inclusive, ¿no? Claro. Para creer en especial que Él existe o las cosas que se relatan en la Biblia son verdad. Sin embargo, en la evolución, bueno, creo que pasa algo similar, ¿no? Nadie de nosotros hemos vivido estos millones de años para tener la certeza de que el ser humano evolucionó y que las especies evolucionaron. Si bien hay evidencia, entre paréntesis y entre comillas, de huesos fósiles encontrados, pero este tema de los fósiles, ¿qué te parece si lo dejamos para otro video? Claro, creo que va a ser para otra sesión, Porque el tiempo no nos queda suficiente, pero no te pierdas el siguiente video donde vamos a hablar respecto a los fósiles y qué es lo que te dice también la ciencia sobre los fósiles. ¿Realmente hubo un meteorito que extinguió la vida de los dinosaurios? ¿O fue que cayó agua? ¿No? Son cuestiones que nos hacemos. Cosas que vamos a aprender más adelante, así que no te pierdas el siguiente video de nuestro canal. Un gusto que nos estés viendo en este momento. Repetimos, mi nombre es Cristian Morales. El mío es Mateo Acuña. Y nos vemos a la próxima. Gracias. Bueno, comunicaciones es la voz, ¿ah?